Pues hay podríamos llamar que una subdisciplina que une la psicología con los elementos estéticos. Se llama psicoestética y de eso vamos a hablar este rato aquí en el Vespertino y para eso tenemos una pionera y experta en el tema, ella es uruguaya. Ella es Sabina Alcarraz, psicóloga clínica, psicoterapeuta y especialista en psicoestética en América Latina, columnista, podcaster, conferencista e incluso escritora que dentro de poco va a publicar un libro. Sabina, bienvenida al Vespertino, un saludo desde la Universidad de Manizales y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un placer estar hoy aquí con ustedes y con sus oyentes. Un especial saludo a todo Colombia. Bueno, Sabina, arranquemos hablando tratamos aquí de decir un poco qué es psicoestética, pero sin duda usted nos puede dar una mirada mucho más clara frente a ese término que por lo menos aquí en Colombia es muy, muy poco escuchado. Correcto. Bueno, la psicoestética es una especialidad de la psicología que en realidad lo que hace es poner al servicio de la estética herramientas y todo tipo de abordaje a estos pacientes que se hacen tratamientos estéticos, ya sea un tratamiento invasivo como puede ser una cirugía estética, a un tratamiento de gabinete simple, un relleno facial de ácido hialurónico, una limpieza facial, un tratamiento corporal, y lo que hace la psicoestética es acompañar y acompasar esos procedimientos, trabajando desde el interior, trabajando, digamos, la gestión emocional desde el interior, para justamente que ese paciente pueda tener una armonía entre el exterior y el interior. Eso tiene que ver mucho con la autopercepción, pero también incluso con pasar por el bisturí, hacer cambios unas veces más profundos que otros, pero que muchas veces incluso el problema no es lo que pasa físicamente, sino lo que hay internamente, psicológicamente, que mucha gente se hace cirugías esperando que eso los va a hacer sentir bien y al final no ocurre y termina siendo un problema. Exactamente, y con este abordaje de la psicoestética detectamos este tipo de pacientes que nosotros llamamos adictivos porque van generando una dependencia a este tipo de tratamientos y cada vez quieren más y más, ya sea más cantidad de procedimientos o más producto de relleno, y nunca se sienten conformes, nunca sienten una satisfacción. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en realidad la insatisfacción es algo interior, es algo que tiene que ver con lo emocional, con su vida personal, con este perfil adictivo que justamente está posicionado en este caso, en los procedimientos estéticos. Podría estarlo en los vínculos tóxicos, en la consumición de sustancias psicoactivas, o sea, es una adicción, ¿verdad? Como tal, las adicciones tengo que aclarar que las trabajamos desde psicoterapia. En este caso las trabajamos con psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapia EMDR, que es realmente fantástica para todas estas adicciones, y no desde la psicoestética. Desde la psicoestética sí visualizamos a ese paciente, hacemos el diagnóstico, pero desde la psicoestética siempre estamos trabajando en salud. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar orientaciones al paciente o a la paciente para que pueda mejorar su armonía, la imagen que le devuelve el espejo, pueda sentirse con una autoestima más fortalecida, pero siempre con un paciente en salud. Es un tema del interior, pero probablemente también del exterior. O sea, me parece curioso en términos de que probablemente de acuerdo a los contextos culturales, las visiones de belleza sean diferentes, ¿cierto? Es quizá, digamos, como... Y cada vez son más lejanas a lo que uno podría hacer, se vuelven sí, como unas miradas algunas veces utópicas, por lo menos en lo que vemos en televisión, en sí, revistas, pero no solo, etcétera. digamos, me refiero a la televisión, sino incluso a contextos culturales como los distintos sitios Sí. en Colombia, ¿cierto? Aquí hay ciertas ciudades donde hay ciertos ideales estéticos más marcados. Sí, Eso sí. es como lo particular. O sea, como normalmente en las zonas, digamos, soleadas, costeras, las personas tienden a buscar que físicamente, digamos, su cuerpo como tal tenga como cierta notoriedad. Es decir, hay características físicas particulares de acuerdo a los contextos. Estas características físicas y culturales también intervienen en ese plano interior, es decir, cómo se congenia un poco esa variación, esa diversidad también de lo exterior con relación a la construcción de la autoestima. Es muy interesante tu pregunta y en mi caso trabajo con pacientes de toda Sudamérica, esto se ve clarísimo y es muy cultural, es
sumamente diferente el criterio estético de un paciente, suponte uruguayo, argentino, a uno brasilero, a uno peruano, es diferente, ¿sí? Porque tiene que ver con esto que tú traías, con la cultura, que no podemos ser ajenos a eso. Somos seres sociales y por supuesto que todos somos permeables a la opinión, al que dirán. Entonces, yo lo que siempre propongo desde este lugar es también, bueno, alejarse desde esos cánones de belleza que nos proponen, desde esos modelos que muchas veces son utópicos y que no podemos conseguir realmente siendo seres comunes de la vida cotidiana. Es complejo. También el tema de las redes sociales en esto está incidiendo mucho claramente. Estos filtros que también se utilizan a nivel de redes. Con lo cual tenemos todo un entorno cultural que sí, que un poco, digamos, favorece determinados modelos y determinados estereotipos a seguir. Pero, por supuesto que siempre tenemos que ser fieles a lo que nosotros, con lo que nos sentimos cómodos, a nuestras posibilidades corporales reales, por supuesto, a nuestro contexto. Y bueno, por supuesto que en concordancia con estas variables vamos a lograr, sí, nuestro bienestar y nuestra mejor calidad de vida y nuestra salud mental, porque tenemos que saber que el tema de la imagen personal está muy vinculado con la salud mental. Y hoy traías un tema interesante, esto de, bueno, la gente de la zona costera quiere mostrar más su cuerpo. Es decir, el cuidado del cuerpo está perfecto y es adecuado que así sea porque está dentro de lo que nosotros llamamos el autocuidado. Una persona que se quiere a sí misma, que tiene una autoestima reforzada, por supuesto que va a cuidar su imagen. El tema es cuando nosotros nos salimos de un autocuidado, pasamos el límite hacia una adicción. Claro que el límite debe ser ahí muy corto. Antes de la pregunta de Nat, yo pongo un par de datos. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en 2022 en Colombia se realizaron cerca de 730.000 procedimientos estéticos. Los quirúrgicos más comunes, liposucción casi 80.000, aumento mamario un poco más de 60.000, y los no quirúrgicos, aplicación de toxina botulínica, casi 100.000 procedimientos, ácido hialurónico 71.000 y reducción de grasa 33.000. Bueno, Sabina, y cuéntenos cómo trabajan desde la psicoestética, como estas personas que pueden llegar con algún trastorno alimenticio, un TCA o con dismorfia y que quieran, no sé, realizarse alguno de estos procedimientos, o cómo trabajan eso psicológicamente. Bueno, esto, como yo les decía, cuando vienen con un trastorno, por lo general vienen a través de psicoestética, vienen por la consulta a través del médico estético, el cirujano, el dermatólogo, el nutricionista, pero no lo trabajamos desde psicoestética como tal. Recordamos que psicoestética es un abordaje en salud. Cuando hay un TCA, hay una dismorfia corporal, el paciente no está en salud, está con una patología, y allí lo trabajamos con psicoterapia, como te decía al principio. Desde las orientaciones que yo manejo, desde psicoterapia cognitivo-conductual, es decir, que vamos a trabajar con el pensamiento de ese paciente, cómo se autopercibe, qué creencias limitantes tiene acerca de sí mismo, por qué las tiene, y por supuesto desde sus conductas, es decir, desde lo que hace. Eso por un lado. Y por otro lado, si existe, que en general existe un trauma psíquico asociado a este tipo de trastornos, es decir, que es un trauma psíquico, es algo que le ocurrió a la persona en un momento de la vida y que traspasó sus posibilidades de poder elaborar esa situación, ¿sí? No tiene por qué ser algo sumamente severo. La palabra trauma psíquico es como, marca un poco como que es algo súper importante, pero puede haber sido un episodio pequeño que nuestro cerebro no estaba preparado para procesar en ese momento y ahí quedó algo traumático. Si es así, lo trabajamos con este otro abordaje que yo les comentaba, que se llama EMDR, que también para este tipo de patologías y de adicciones se trabaja muy, muy bien. Y bueno, realmente que con la conjunción de estos abordajes de última generación, el paciente avanza, modifica su autopercepción, modifica su autoestima, la reafirma nuevamente, que es fundamental, ¿no? Porque realmente tenemos que saber que la autoestima es la base de todo lo que nosotros hacemos, de nuestro éxito o no, de las decisiones que tomamos. Y como decíamos, la imagen personal tiene que ver con la autoestima, es decir, es un componente de la autoestima. Escuchando a Sabina, recuerdo el concepto de psicología positiva, ¿cierto? De esa mirada preventiva, de no desde la afección,
sino también desde el ejercicio menos negativo de la mirada de la salud mental, sino como eso, salud. Y el tema incluso Exacto, exacto. y el tema incluso de lo que pensábamos acá era, digamos, muchos grupos libertarios hablan de salirse de los estereotipos, de salirse de los patrones, incluso de negar como que haya una necesidad de tener un verse, estereotipo. y de verse de alguna manera, o sea, como que no son muy o sea, como del interior, de que una persona no tiene que cumplir con absolutamente ningún canon, pero siento que a veces precisamente eso llega como a un extremo de excluir precisamente lo que estamos diciendo, lo de que la belleza es una construcción social, pero cómo se trabaja este tema para que las personas de pronto no sientan que el trabajo de la psicoestética es un trabajo de lo superficial. No, en absoluto, no tiene nada de superficial. En algunas culturas existe este preconcepto de que todo lo que tenga que ver con estética es frívolo, es superficial, y justamente por lo que decíamos al principio se desprende naturalmente. Lo que tiene que ver con tu imagen personal afecta a tu salud mental, afecta a tu autoestima. Entonces, si ya estamos hablando de eso, estamos hablando del nivel de profundidad que tiene. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día me decía una paciente, una señora de unos 57 años, que está con unos sobrepeso o algunos kilos de más, y ella viene y me dice, bueno, ¿por qué si yo soy una persona profunda, que vengo acá con psicoterapia, trabajo mi ser interior, trabajo mis características de personalidad, ¿por qué cuando me miro al espejo y me veo con un sobrepeso me siento mal y me pongo triste? Entonces, esa pregunta me habilitó perfectamente para que yo le mostrara que es totalmente lógico que ella se sienta mal y se sienta triste o se sienta frustrada o desilusionada, porque más allá de que ella sea una persona profunda, que trabaja su ser, que lee, que viene a psicoterapia, esto está tocando, en criollo para que se entienda, está tocando una parte de tu autoestima. Te está diciendo, hey, estoy acá y necesito ayuda, necesito que equilibres esto de alguna forma para otra vez, retomar ese equilibrio y retomar esa armonía entre lo interior y lo exterior, retomar ese equilibrio. Entonces, por supuesto que yendo a tu pregunta, nada más alejado que la psicoestética o todo lo que tenga que ver con estética, con el cuidado de tu imagen personal, es algo frívolo y es algo superficial. Por el contrario, es un acto de autocuidado. Así como ir a psicoterapia es un acto de autocuidado, también el tener este asesoramiento de psicoestética desde este lugar también lo es. Pongo otro ejemplo bien claro. La imagen nuestra siempre está transmitiendo un mensaje. Más allá de que ustedes no hablen, ustedes cuando ingresan a una reunión, a un sector, la gente y el cerebro de la gente que está en esa reunión ya decodificó un montón de elementos en base a la presentación personal de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuán importante es nuestra presentación? Yo siempre pongo este ejemplo. Si vamos a una consulta médica, vamos a un especialista, el que sea, y ese profesional sale a la sala de espera con la túnica toda manchada, todo despeinado, con la lagaña en el ojo, con cara de dormido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Seguramente nuestro cerebro va a decodificar que ese profesional no es confiable, ¿sí? Vamos a decir, ¿esta persona que está peor que yo me va a mejorar? Es lo que naturalmente pensamos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a decodificar características de esa persona en base a cómo se ve. Y por supuesto que si la persona está desalineada, está desarreglada, está desprolija, nuestro cerebro va a decir, bueno, el pensamiento de este profesional está totalmente desorganizado. Entonces, ¿cómo alguien que está en estas condiciones me va a poder a mí mejorar, curar o asesorar? Entonces, qué importante es en todas las áreas de nuestra vida, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de los roles que cumplimos en familia, como padres, como modelos, en pareja, como familiares. Siempre tenemos un rol en todos los grupos en los que estamos. Y ese rol también se nos asigna por cómo nosotros nos vemos y por qué transmitimos. Y lo que nosotros transmitimos también tiene que ver con nuestra imagen personal. Otro caso concreto que les traigo. El otro día llega a una consulta de psicoestética una paciente, una profesional muy reconocida, que me plantea, bueno, en realidad yo me siento muy mal y me siento muy triste porque, bueno, yo tengo esta carrera, me dedico a esto, tengo esta especialidad, pero mírame,
no estoy conforme con cómo yo me muestro al mundo, con cómo me presento, con cómo me visto, con mi imagen personal. Y realmente si tenías contacto con esa persona visual, realmente era una persona brillante y no era lo que transmitía a través de su imagen personal. Entonces, cuando comenzamos a indagar, por supuesto que había un tema de autoestima, un tema de falta y de carencia de amor propio en esta persona, que no podía valorarse, reconocerse y tampoco podía mostrarse y proyectarse al mundo en concordancia con todo lo que ella, con todos sus estudios, con toda la preparación que tenía, con todo lo que ella era. Entonces, de todo esto se desprende que lo más alejado es que la psicoestética o la estética es algo frívolo o es algo superficial, sino todo lo contrario. Incluso en ese sentido, Sabina, el tema de escuchando la de las personas que quieren modificar su cuerpo, las personas que incluso piensan en incluir prótesis en su cuerpo porque sienten que lo quieren hacer, incluso las personas que transforman su físico, transforman su género, digamos, estas personas están en esa búsqueda también de legitimar ese sentido de la visión personal o están huyendo de él. Depende del caso, no podemos generalizar. Depende de cada caso, cada paciente, cada historia de vida, pero por supuesto que detrás de eso hay una gran búsqueda, una gran confusión con la identidad. Hay muchos temas allí que ya son más patológicos que de asesoramiento psicoestético, por así decirlo, ¿no? Ya es más para psicoterapia. Sabina, usted dentro de poco va a publicar un libro sobre esto. Sé que no nos puede contar el título ni algunos elementos, pero cuéntenos algo sobre lo que se va a encontrar en este libro. Bueno, lo que sí les puedo contar, esto es una primicia total, sí les puedo contar que muy, muy prontito se va a venir mi libro. Por supuesto, estamos trabajando con la editorial hace mucho tiempo, porque esto lleva un trabajo en paralelo con la editorial y bueno, ellos obviamente no me permiten decir mucho más, pero sí que la temática va a tener que ver con amor propio, va a tener que ver con esto que estuvimos hablando, ¿no? Cuánto nos amamos, cuánto nos queremos, cómo está nuestro amor propio y bueno, realmente que próximamente va a haber novedades. Por supuesto que esto va a comenzar a aparecer por todas mis redes, por mi Instagram, por mi página web, por mi canal de YouTube. Van a tener información por todos lados, pero bueno, sí, esa es la realidad. Se viene próximamente el libro. El canal de LinkedIn y YouTube, Sabina Alcarraz, Z, pues para los que de pronto tengan ahí dudas, Sabina Alcarraz. ¿En dónde más la pueden encontrar, Sabina? También entiendo que usted trabaja con personas de América Latina, de pronto alguien aquí en Colombia está interesado en hablar con usted. ¿Cómo no? Mi Instagram, por supuesto, es @psic con P como psicóloga con P, psic.sabinaalcarraz. Por supuesto, mi página web www.sabinaalcarraz.com. También pueden encontrar este y otros temas que estuvimos conversando aquí en mi podcast. Tengo un podcast de salud mental que se llama Conscientemente y que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en mi canal de YouTube también. Todos los viernes estrenamos un episodio de podcast, así que allí lo pueden encontrar. Por supuesto, como tú has dicho, LinkedIn y YouTube, Sabina Alcarraz Robledo, me encuentran allí también. Los que sean lectores, bueno, mis columnas de Revista para Ti Argentina, en el diario El País de aquí de Uruguay, en la revista Club de aquí de Punta del Este. O sea que, bueno, en realidad medios para estar comunicados nos sobran. Ahí está la invitación de Sabina Alcarraz de un tema del que poco hablamos y es el impacto que tiene el cómo nos vemos, en cómo nos sentimos. Y tal vez el mensaje que queda es que no es un tema superficial, que realmente tiene un impacto en nuestra salud mental. Sabina, gracias por estar en el vespertino de UMFM, la Universidad de Manizales. Un abrazo hasta Uruguay. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Un placer y un gran abrazo a todo Colombia. Y bueno, aquí estamos a las órdenes.